Encontramos en esta su clase de biología de la Escuela Superior Lino Padrón Rivera. Y hoy estaré grabando para ustedes la lección de evolución que se estuvo trabajando, ¿verdad?, durante esta semana. Ahí vemos, ¿verdad?, el padre de la teoría de la evolución, quien es Charles Darwin. Lo vemos ahí en una fotografía, ¿verdad?, característica de él con su barba blanca. La realidad es que la teoría de la evolución, ¿verdad?, era una teoría controversial en sus tiempos. Hasta cierto punto, ¿verdad?, chocaba con ideas de la iglesia y definitivamente Charles por mucho tiempo, ¿verdad?, tuvo miedo de postular la misma, a pesar de que durante toda su vida la trabajó y había, ¿verdad?, viajado alrededor del mundo y tenía suficiente evidencia para defender la misma. Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de cómo nace en él desarrollar esta teoría, la evidencia que él usa para apoyarla, ¿verdad?, y las dificultades que enfrentó una vez postuló la misma. De nuevo, ese Charles Darwin, esa es una foto característica, ¿verdad? Cuando lo presentan los libros de biología o de ciencia, vemos esa típica foto porque la realidad es que él postula esta teoría ya entrado en edad, no la postuló joven, ¿verdad? A pesar de que la evidencia para apoyarla, él la obtuvo desde aproximadamente los 27 años, ya él tenía la evidencia, pero se tardó tiempo en analizarla y en atreverse a postular la misma. Ese que está ahí es el abuelo de Charles Darwin y siempre, ¿verdad?, lo menciono porque en nuestra vida siempre hay personas, ¿verdad?, que nos influencian, ¿verdad?, de diferentes maneras. Yo puedo influenciar a mi hija que le guste la ciencia, quizás su papá la puede influenciar a que le guste el deporte, ¿verdad? Y en el caso de Charles Darwin, su abuelo influenció sus ideas. Charles Darwin venía de una familia pudiente, acomodada, no tenía ningún problema para pagar sus estudios. Y eran muchos de estos personas mayores, eran científicos o médicos. Y el abuelo de Charles Darwin hablaba de la evolución, había identificado que los organismos cambiaban y le presentó, ¿verdad?, desde que Charles era joven esa idea a su nieto. Y es importante, ¿verdad?, porque sembró como que esa semillita, esa curiosidad de Charles a ver las diferencias en los organismos. Quien cultivó esa semillita en él, ¿verdad?, o esa observación, fue su abuelo que habló de evolución antes que Charles. Pero obviamente no fue científico, no desarrolló ninguna teoría y tampoco fue que lo estuviese estudiando. Cuando examinamos la vida de Charles, él tuvo una vida bien interesante, como les dije, era de familia pudiente. Aquí vemos, ¿verdad?, una foto o una pintura de él con su hermana. Y pues él en su vida se casa con su prima, con Emma. Esta es importante figura para él porque a pesar de que era una mujer bien religiosa y creyente en Dios y al principio no le encantaba la idea de la teoría de la evolución, con el pasar del tiempo, ¿verdad?, como era su esposa y estuvo con ella con él por toda una vida, pues al final fue una de las piezas claves que lo motiva y le dice: mira, mijo, acaba y postula las teorías de la evolución porque llevas toda una vida trabajando en la misma, así que atrévete. A pesar de que tenía, ¿verdad?, su creencia religiosa, venció también sus miedos y lo apoyó a él en ese camino. Y vemos otra imagen de Emma, se llamaba Emma Wedgwood, y como les dije, ¿verdad?, nunca se sintió humillada por la teoría que postuló su marido. Al principio sí, no le encantaba la idea por sus creencias religiosas, pero con el paso del tiempo lo entendió y fue una de las piezas claves para que él se atreviera a publicar, llegado el momento. Esa que está ahí, ¿verdad?, nos menciona algunos de los hijos que tuvo Charles Darwin, ¿verdad?, y las generaciones que vinieron después. Interesante, él tuvo aproximadamente 10 hijos, tuvo un montón. Y de esos 10 hijos, murió una niña a los 12 años, que es esta chica que está aquí. Esto fue un evento bien importante en la vida de Charles Darwin porque Charles era bien creyente en Dios, él era bien religioso, pero cuando le ocurre este evento, pues eso lo marcó en el sentido de que él le cogió coraje a Dios y a la iglesia, no entendía, ¿verdad?, por qué su hija ya no estaba y pues eso le provocó cierta rebeldía, porque esto se menciona siempre que se trabaja el tema de la evolución, porque imaginémonos que esto no hubiese pasado, quizás jamás Charles hubiese tenido la valentía de proponer una teoría que hasta cierto punto, ¿verdad?, retaba a la iglesia. Recordemos que en estos tiempos, sobre todo antes de ellos, cualquier científico que postulara cosas que iban en contra de lo que la iglesia establecía, pues era tildado de hereje, quemado en la hoguera, lo mandaban preso en su hogar o en una cárcel. Así que él tenía miedo de lo que podía pasar, de lo que podía decir la sociedad y la iglesia, pero se cree que la muerte de su hija, ¿verdad?, influyó en que él tuviera la valentía porque le perdió hasta cierto punto, le tenía coraje y resentimiento a Dios porque pues había perdido a su hija.
¿Qué es lo que establece la teoría de la evolución? La teoría de la evolución, que por mucho tiempo fue bien polémica, la gente pensaba en evolución y pensaban en el mono. La teoría de la evolución no debe ser polémica. La teoría de la evolución lo que establece es que hay un cambio en todo organismo y ese cambio ocurre lentamente a través de procesos que se conocen como adaptación y selección natural. En la naturaleza vas a tener X o Y característica que te va a dar ventajas sobre los demás organismos o la población y eventualmente pues vas a ser seleccionado naturalmente y vas a evolucionar porque esa característica te dio ventaja. Ya mismito lo van a ver con un ejemplo. Y la otra cosa que pasaba con la teoría, ¿verdad? Es que afortunadamente Charles Darwin tenía una evidencia robusta para defender la teoría de la evolución, tenía datos empíricos de su viaje en el Beagle que duró 5 años, así que él no lo estaba, ¿verdad?, sacando de observaciones por poco tiempo, ni de un análisis poco profundo, todo lo contrario, datos e información tenía en gran cantidad. ¿Qué motivó, verdad, a que Charles hiciera el viaje? Pues la historia es bien interesante. Como les dije, él venía de una familia pudiente y el papá de Charles quería que él fuera doctor. Pero cuando le tocó llegar a la universidad, le iban a pagar sus estudios, él se resistió, no quiso dedicarse a la medicina. Y el papá dijo, yo no quiero tener un vago en casa, tengo que buscar qué hacer con este chico y consiguió la plaza, ¿verdad? O la posición de naturalista en un viaje de exploración al Nuevo Mundo. Recordemos que en estos tiempos Inglaterra y España viajaba hacia el Nuevo Mundo buscando recursos y buscando nuevas rutas, ¿verdad?, marítimas. Pues en este caso, la labor de Charles era ser naturalista. Él lo que tenía que hacer era documentar todas las cosas naturales que viese en esos países que visitaban y obviamente eso se convertía en recursos que podían ser plantas, semillas, especies y animales. Esa era la labor de Charles. En ningún momento Charles se montó en el viaje pensando en la evolución, aunque sí la idea como que nació en ese viaje. Él simplemente se dedicó a buscar esa evidencia de todos los recursos naturales que habían en el Nuevo Mundo. Así que ahí vemos el barquito se llamaba el HMS Beagle, el viaje en el que él estuvo 5 años. Un dato curioso es que cuando él regresa después de esos 5 años, él llegó enfermo y estuvo enfermo por el resto de su vida. No hay un diagnóstico para esa enfermedad, pero sí se piensa que en el viaje contrajo alguna enfermedad, no se sabe cuál, que le provocó, ¿verdad?, los problemas de salud que lo aquejaron por el resto de su vida. Ahí vemos la ruta que trazó el Beagle, ahorita la voy a poner más grande, pero es importante que sepamos que él era bien amigo del capitán que se llamaba Robert Fitzroy. El barco, como les dije, se llamaba el Beagle. La misión viajó alrededor del mundo, ¿verdad? Casi todo fue por la parte sur. Como hallazgo, ¿verdad? Hizo su labor como naturalista, pero también recopiló gran cantidad de información que se almacenó en Inglaterra y que una vez él llegó a Inglaterra, por el resto de su vida se dedicó a analizarla. Y volvemos, ese viaje duró 5 años. Ahí vemos entonces la ruta trazada por el Beagle de todos los lugares que él visitó, la mayoría eran en el sur, pero el más importante fue este archipiélago de islas que está a mano, ¿verdad?, al ladito de América del Sur. Pues ese archipiélago de islas se llamaba Islas Galápagos y ahí él observó cuando visitaba cada una de esas islitas que habían los mismos organismos pero con diferentes características. Así que ahí fue que él empezó a ver que habían evolucionado, que habían cambiado y entonces veía el ambiente, veían lo que comían y decía, caramba, el ambiente habrá influenciado en esa evolución. Y pues ahí, en esas Islas Galápagos, eso es lo que hoy día sabemos que se convirtió en su laboratorio y la mayor parte de las pruebas las sacó de allí. ¿Qué pasó en esas islas? Él encontró gran cantidad de diversidad de organismos. Él encontraba la misma especie, pero diversificadas, con diferentes características, diferentes picos, diferentes tamaños, con dietas diferentes, vivían en hábitats diferentes. Y él decía, caramba, pero todas tienen como que un ancestro en común que habrá provocado este cambio, esta evolución. Y así es que nace su teoría. Esos son los apuntes, como les dije, él era naturalista, no había tecnología, él no tiraba fotos, no grababa videos, así que la tarea de él era documentando en su libro o diario, y aquí vemos dibujos que él hacía, de lo que veía, también mandaba muestras de organismos vivos, muestras de organismos muertos, mandaba fósiles si los encontraba, semillas, todo lo que él descubría, él lo iba enviando hacia Inglaterra y allá se iba guardando como en un almacén. Pues es bien interesante porque en su libreta de anotaciones de ese viaje vemos ese primer momento en el cual él se plantea, a base de esas observaciones que estaba haciendo en las Islas Galápagos, que hay cambios en las especies, que eventualmente le llamó a eso evolución.
Aquí vemos, ¿verdad? La primer árbol de la vida, un árbol de la vida rústico, como diríamos, ¿verdad? De un organismo vemos que han aparecido 5 variedades diferentes. Él las diferenció por letras A, B, C y D. Quizás aquí estaba representando las tortugas, quizás aquí estaba representando los finches. Según iba a cada isla se daba cuenta, como ven aquí, que tenían diferentes características. Aquí lo vemos, son aves, todas son finches o pinzones, pero tienen diferentes tamaños sus picos, por ejemplo, y eso está asociado a lo que comen y a donde viven. Otra de la evidencia que Charles recolectó en su viaje fueron fósiles, ¿verdad? Los fósiles nos hablan de la historia evolutiva de nuestro planeta, así que son bien importantes. Si nosotros buscamos fósiles en Puerto Rico, nos podemos ir a Morovis y vamos a encontrar fósiles de organismos marinos. ¿Por qué? Porque Puerto Rico en un momento dado estuvo debajo del mar, así que podemos encontrar fósiles marinos en cualquier lugar de nuestra isla. Y es un dato curioso porque nos habla de la historia geológica, ¿verdad? O en la piedra de nuestro país, y en este caso recopilaba fósiles en todos estos lugares que visitaba, si los encontraba, obviamente. Como les dije, el lugar más importante que él visitó fue Isla Galápagos. Allí trabajó con muchas especies. Estas son las variedades de tortuga gigante. Hay otras variedades de tortuga gigante. Hace poco se conoció en Facebook la historia del solitario George. El solitario George era el último de su especie en Isla Galápagos. Por mucho tiempo le trataron de buscar pareja al solitario George, pero como era el único que quedaba de su especie, pues jamás pudieron reproducirlo. Por eso le decían el solitario, y pues tristemente hace unos años atrás se extinguió ya ese tipo de tortuga gigante, porque él era el único representante de esta. Hoy día Isla Galápagos se puede visitar el archipiélago, pero generalmente son islas protegidas en términos ecológicos. Hacen tours turísticos, pero los tours turísticos que hacen allí son ecológicos. Yo no puedo llegar allí con mis tenis y bajarme a lo loco, ni irme con mi barquito ni mi botecito y visitarla. No. Hay unas regulaciones y hay unos procesos que se siguen, porque por mucho tiempo, ¿verdad? Desde que Charles trabajó en esta isla, se han reconocido como un lugar increíble para demostrar la evolución de las especies o los cambios, ¿verdad? Ahí vemos 3 de los organismos que más énfasis le dio Charles. Él estudió un montón de cosas, pero casi siempre cuando vemos la literatura se trabaja mucho las tortugas terrestres, no esa marina que está ahí, disculpen la foto, es la terrestre la que él trabajó, la gigante, y sus variedades. Trabajó los finches, que también los conocemos como pinzones, y trabajaba mucho con la iguana marina, que es una iguana parecida a la iguana de palo de Puerto Rico, más oscura o grisácea, que tiene una característica bien peculiar, y es que puede nadar en agua salada. Tiene una adaptación en sus ojos que le permite introducirse, ¿verdad?, al agua salada. Eso no es normal en las iguanas, perdón. Ahí vemos entonces algunos de los organismos más importantes que Charles Darwin trabajó. Esta es la iguana de la que le estaba hablando. Tiene una adaptación en el ojo que le ayuda a lubricar y a segregar una sustancia que los protege de la sal en el mar. Pero sobre todas las cosas, yo diría que el organismo más importante que sirve a Charles para evidenciar su teoría son los pinzones o los finches. ¿Por qué? Porque eran el mismo tipo de ave que había evolucionado diferente en cada una de estas islas según el ambiente donde vivía, si era rocoso, si comía insectos, si comía semillas, pues cambiaba su pico, su tamaño, su color, hasta cambia su comportamiento a veces. Así que él se dedicó a ser naturalista en ese viaje del Beagle. Después de eso vuelve a su casa a desarrollar su vida normal. Como les dije, era de familia pudiente, eso no tenía que estarse preocupando por trabajar, sino se preocupó por desarrollar su hipótesis. Como él había observado tantas similitudes entre organismos en Islas Galápagos, él establece la hipótesis de que especies separadas tienen ancestros en común. Y pues lo vimos con el finche o el pinzón. Todos eran diferentes, pero el ancestro, ¿verdad?, del cual se habían originado eran el mismo. Estas son las 4 etapas de vida de Charles. Obviamente la primera, que es cuando hasta los 22, cuando se había preparado en la escuela, le tocaba ir a la universidad, no quiso ir a la universidad, pues el papá le consigue trabajo. Estuvo 5 años viajando, desde los 22 hasta los 27 años, en el HMS Beagle. Ahí fue que recopiló todos los datos que más adelante utilizó para desarrollar su teoría de la evolución. Su tercera etapa entre los 27 y 33, aquí imaginemos a un Charles recién casado, teniendo esos 10 hijos que tuvo, también, ¿verdad?, sufriendo la pérdida de esa niña a los 12 años, eventos que pues, lo fueron marcando.
Y durante todo ese tiempo, desde los 27 hasta los 73 años, mientras estaba casado, también se encargó de analizar, estudiar lo que era la geología, la evolución, que era la teoría que él estaba desarrollando, y hacer sus experimentos porque él tenía en su casa como laboratorio y almacenes llenos de fósiles, de organismos preservados, de palomas que él estudiaba, otro tipo de aves, y se pasaba escribiendo y analizando y comparando sus estructuras, su anatomía, su comportamiento. Recordemos que para este tiempo no había pruebas genéticas, o él se fundamentaba, ¿verdad? O demostraba esa evolución a través de observación. Pues una de las cosas que Charles hizo en este tiempo, ¿verdad? Es que aparte de analizar la información y la data que él tenía recopilada de aquel viaje, es que él decía, mi teoría es controversial, así que yo tengo que ver qué están diciendo otros científicos de esto, ¿verdad? Que se relacione a lo que yo pienso o me apoye. Es ahí que se topa, ¿verdad? Con un geólogo, que es este señor que está aquí, que se llama Charles Lyell. Charles Lyell había analizado, ¿verdad?, las capas geológicas o las capas de la Tierra y se daba cuenta, ¿verdad?, que las capas no hablan de la historia de nuestro planeta. Como les di el ejemplo, yo puedo saber que Puerto Rico estuvo hundido en el agua porque hay fósiles marinos en Morovis. Pues Charles Lyell básicamente lo que decía era esto, ¿verdad?, que la Tierra es mucho más vieja de lo que pensamos, y si analizamos esas capas, podemos encontrar esa historia, ¿verdad?, escondida ahí. Más adelante, ¿verdad?, aparecieron otros científicos. Por ejemplo, se comprobó el famoso hecho, ¿verdad?, o teoría, porque es teoría, de Pangea, que se piensa que era un gran continente que se ha ido separando. La evidencia que se utiliza para probar Pangea es precisamente la evidencia geológica de la cual nos advirtió Charles Lyell, que decía, ¿verdad?, que la Tierra no habla, y es cierto, pero cuando tú miras el continente africano y ciertas partes de Sudamérica, tú puedes encontrar fósiles similares y tierra o piedras similar, lo que puede ser indicativo de que en algún momento, ¿verdad?, eso estuvo unido, sobre todo en esa área donde observamos esas similitudes. Otro de los científicos que Charles Darwin utilizó para apoyar sus teorías fue Lamarck. Lamarck no tenía gran evidencia y no desarrolló, ¿verdad?, tantas cosas, pero sí nos da un ejemplo que todo libro de biología siempre te presenta, y es que Charles trabajó con la jirafa. Él se puso a analizar a la jirafa, se dio cuenta que la jirafa tenía cuello largo, pero eso no siempre había sido así, sino que era una característica que se había desarrollado con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque aquella jirafa que tenía cuello largo obtenía mayor cantidad de alimentos, y poquito a poco esa característica, él no nos habla de evolución ni de selección natural, pero básicamente es lo mismo que Charles describía en su teoría. Los organismos cambian a través del tiempo porque tienen una característica que les da ventaja, y esa era la historia que con otros términos Lamarck explicaba con el cuello de la jirafa, que no siempre fue largo. Otro de los estudios que Charles utilizaba para apoyar su teoría de la evolución fueron estudios de Thomas Malthus. Thomas Malthus era ecólogo, no era biólogo ni biólogo evolutista, era ecólogo. Él trabajaba con las poblaciones, con los grupos de organismos. Él se daba cuenta que las poblaciones o grupos de organismos aumentaban o disminuían en dependencia a los recursos disponibles en ese lugar. Y pues obviamente usted dirá, ¿y qué tiene que ver esa ecología con la evolución? Pues que Charles, cuando por ejemplo trabajaba los pinzones, cuando trabajaba la tortuga marina, observaba esas diferencias de los organismos a nivel poblacional. Y una de las cosas que observó es que esas diferencias probablemente se debían, ¿verdad?, a situaciones del ambiente, a lo que comían, al lugar donde vivían. Para que entiendan la teoría de Thomas Malthus, yo siempre les doy el ejemplo a los chicos de que tú coloques una pareja de ratones en un baño con maíz y los encierres. Pues, ¿qué va a pasar? Mientras haya maíz, esa pareja se va a reproducir y va a aumentar esa población hasta que se acabe el maíz. Cuando se acabe el maíz, la población va a entrar en crisis y va a empezar a desaparecer. Pero ¿qué pasa? Aquí es que viene la evolución. Aquí es que podrían entrar las ideas de Charles Darwin. Hasta ahí era la idea de Thomas Malthus. Pero imagínense que me quedo con pocos ratones, y esos ratones, qué sé yo, se aprenden a comer las paredes del baño o aprenden a alimentarse de la puerta del baño y sobreviven a ese cambio. Pues por eso es que Charles Darwin se apoyaba en la teoría de Thomas Malthus, porque las poblaciones cambian y al ir cambiando pues van evolucionando, ¿verdad? Por selección natural, donde sobreviven más fuerte. So, aquí estábamos ante esta disyuntiva. Ya Charles había estado toda una vida trabajando con su teoría, analizando su evidencia, buscando quién la apoyaba,
pero era una teoría bien polémica que contradecía hasta cierto punto creencias religiosas. Él tenía miedo que estuviese contradiciendo el origen divino, ¿verdad? Porque su ministro no lo apoyaba en sus ideas, lo mandaba a orar. Y pues él sabía que requería evidencia para no buscarse ningún problema con nadie. Y aquí está la persona clave en que Charles se atreviera a publicar. Hay un científico de la época que se llama Alfred Wallace, ahí se ve mayorcito, pero Alfred Wallace era más joven que Charles, y eran bien panas, eran bien amigos, y compartían que los dos estaban estudiando lo mismo, evolución desde diferentes perspectivas, cada uno le ponía un nombre diferente, pero literal, los dos estaban estudiando lo mismo, y por eso es que tenían una amistad tan fuerte, ¿verdad? Porque se pasaban intercambiando información de lo que ellos pensaban, como que lo corroboraban y lo discutían, tenían ese tema en común. Pues Alfred Wallace tuvo una historia bien interesante porque él había hecho un viaje similar al de Charles por unas islas diferentes en el Océano Pacífico con otros organismos diferentes, pero había tenido los mismos hallazgos. Había observado que los organismos cambiaban lentamente. Él le puso otro nombre a esto. Pero fue triste, ¿verdad?, que en ese viaje se prendió en fuego el barco y él perdió toda su evidencia. Así que tenía la idea, se ponía a escribir cartas con Charles. Llegado el momento, pudo volver a repetir el viaje y a buscar información, y una vez lo completa, decide publicar. Y le escribió una carta a Charles diciéndole, mira, ya tengo mi evidencia para mi teoría y voy a publicar. Pues obviamente cuando Charles escribe esto, siempre fueron amigos, eso no causó ninguna riña. Cuando Charles recibe esto, se asustó, se preocupó, se sintió intimidado porque dijo, yo llevo toda una vida trabajando esto, tengo evidencia de sobra, más que la que tiene Alfred, y este se va a atrever a publicar antes que yo, ¿no? Vence el miedo, Charles, acaba y publica. Y pues esa carta fue el detonante, ¿verdad?, para que Charles Darwin tuviera el valor de desarrollar su teoría de la evolución. Escribió su libro, lo hizo en poco tiempo. Esto no provocó ningún problema con Alfred. Alfred lo veía a él como mentor y lo siguió apoyando. Cuando Charles publica, Alfred Wallace lo apoyó en su teoría, en defenderla. Se mantuvieron bien unidos siempre, no hubo ninguna riña, aquí no hubo ninguna trampa. Los dos, cualquiera de los dos podía publicar. En la ciencia es así, el primero que publica de algo es el que se lleva reconocimiento. Y Charles ya tenía todo Z hacía tiempo, lo que no había tenido era el valor. Pues quiere decir que ahí Charles se atreve a hacer su primer libro, que es este que está aquí, que se tituló El origen de las especies. Por ese libro Charles no tuvo ningún problema, porque en ese libro Charles hablaba de que los organismos cambiaban lentamente, porque en la naturaleza eran seleccionados naturalmente, porque se adaptaban a diferentes cambios. Por este libro no hubo ningún problema. El detalle estuvo en que Charles le dio con escribir un segundo libro, que ya mismito lo van a ver, se tituló El origen del hombre, y ahí fue que él habló de que el mono era familia de los humanos, ¿verdad? Evolutivamente hablando, y la gente lo tomó como que estaba diciendo que somos primos de los monos, no era lo que estaba diciendo. La realidad es que para ese libro no tenía ninguna evidencia, nada más que había ido al zoológico de Inglaterra y se pasaba encerrado en una jaula con un mono. No tenía una evidencia robusta. En estos tiempos no existían los esqueletos que más adelante se encontraron, ¿verdad?, de primates a humanoides, ¿verdad?, como Lucy. Eso llegó después. Y de hecho, les cuento, cuando yo empecé de maestra, me acuerdo que para los años 2000 todavía hablar de evolución era polémico porque la prueba genética no estaba. Todo era a base de anatomía, de observación, de organismos y de poblaciones. La prueba para la evolución, para entender lo que Charles Darwin nos decía, estuvo una vez se completó el proyecto Genoma Humano, por eso es que hoy ya se consideran ciencias hermanas. Aquí vemos, ¿verdad?, los eventos que vivió Charles que le permitieron desarrollar su teoría. Primeramente, las observaciones que desarrolló en Islas Galápagos, luego el análisis que hizo de esos datos por muchos años en Inglaterra, porque no se atrevía a publicar. En ese tiempo no solamente analizó sus datos, sino que buscó qué habían dicho otros científicos que apoyaban su teoría, y sobre todas las cosas, ¿verdad?, el detonante para que se atreviera por fin, porque quizás no se hubiese atrevido si eso no le hubiera pasado, fue su amigo Alfred Wallace, que cuando le escribió una carta que va a publicar su propia teoría, él le llamaba transmutación, pues ahí Charles dijo, no, atrévete, mijo, que te van a comer los dulces, ¿verdad?, como dicen la gente por ahí. Básicamente la evolución es esto que están viendo en pantalla. La evolución se da porque los organismos se adaptan, y se adaptan por selección natural. En el ambiente
tienen unas características que le dan ventaja sobre otros. Aquí lo vemos, el ambiente es oscuro, hay dos poblaciones de ratones, son los mismos ratones, pero unos son blancos y otros son oscuritos. Pues, ¿qué pasa? Como el ambiente es oscuro, el depredador o el ave va a ver a los blancos, se los va a comer, y con el paso del tiempo va a haber una población mayor de ratones oscuros que de ratones blancos, ¿verdad? Porque esa característica de color del ratón los va a camuflajear en ese entorno. Imagínense en que nieve, ¿verdad? Que caiga nieve. Pues si cae nieve va a pasar todo lo opuesto. Ahí la ventaja, ¿quién la van a tener? Son los ratoncitos blancos. O la selección natural es un cambio que ocurre, ¿verdad? En la naturaleza, donde tú tienes una característica que te da ventaja o todo lo contrario, que no te la da. Otro ejemplo de evolución se puede ver en sus casas cuando usted tiene mosquitos. Lo único que no se llama selección natural, se llama selección artificial porque usted está interviniendo en el proceso. Cuando usted tiene mosquitos, usted busca el insecticida y le echó flea a toda la casa. Mató a todos los mosquitos, no hay problema. Pero usted no se va a dar cuenta, siempre van a haber mosquitos que van a quedar vivos, que van a sobrevivir a ese flea, que se van a reproducir. Con el paso del tiempo, los mosquitos que hayan en su casa van a tener resistencia a ese químico. Usted lo puede volver a usar, pero como ya esos mosquitos se adaptaron y fueron seleccionados, ¿verdad? Artificialmente, cuando usted usó ese flea las primeras veces, pues ya su población va a ser diferente, por ende tendría que cambiar el químico que utiliza. Y así vemos ejemplos en la práctica o en la vida diaria de selección. Lo único que es artificial. Ese que está ahí es el segundo libro por el cual Charles Darwin se buscó tanta polémica. Literal, en los periódicos de la época lo pintaban así, los ridiculizaban, se mofaban de él. Como los memes que hacemos ahora, pues lo mismo hacían con Charles, pero en los periódicos. Pero fue por ese segundo libro. Ahí fue que él tuvo el gran problema. Antes de eso, con el primero, no tuvo ningún problema. Hoy día, ¿verdad? Sabemos que la genética y la evolución son ciencias hermanas. Esto lo vimos cuando trabajamos a Gregorio Mendel y su biografía. Yo les conté que en la publicación de Charles, Mendel había leído ese libro y había anotado en una esquinita, aquí falta algo. ¿Qué faltaba para Mendel? La genética. Mendel le escribió a Charles Darwin una carta que Charles nunca contestó. Así que esta parte de la historia es interesantísima porque si se hubieran unido los dos en esos tiempos, un geneticista y un biólogo evolucionista, ¿verdad? Pues hubieran hecho ambas teorías más fuertes y más aceptadas, pero no lo vieron de esa manera. Hoy día entendemos que la genética trabaja los cambios en los organismos, ¿verdad? A nivel celular, a nivel de ADN, a nivel microscópico. Y la evolución te está trabajando el cambio a nivel macro, ¿verdad? De lo que tú observas, pero hoy día yo puedo probar evolución a nivel micro utilizando genética. Hoy día existen árboles de la vida y pues son ramas y grupos y yo sé que yo voy a estar en la rama donde ubiquen todos los mamíferos o yo voy a compartir rama con los monos, con los, qué sé yo, gatos, con los cerdos, con los primates, con los ratones y no me voy a ofender porque genéticamente yo estoy más cerca de esos organismos que de una culebra, que de un mosquito. Obviamente ya ahí va a haber una diferenciación y otros grupos, ¿verdad? Pero de todos esos que mencioné, pues genéticamente estamos bien cerquita de los primates. Esos son nuestros primos, indirectamente hablando en términos genéticos, ¿verdad? Porque nuestro ADN se parece. Así que hoy día ambas ciencias son hermanas, se trabajan juntas y son las dos muy interesantes. Hoy día la teoría de la evolución no es tan polémica, ya la gente acepta que se hable del tema, pues porque con la genética hemos logrado probar mucho de lo que Charles hablaba o decía. En resumen, ¿qué establece la teoría de la evolución? Número uno, que los organismos son seleccionados naturalmente, ya dimos ejemplo. Algo cambia en la naturaleza que favorece a unos sí y a otros no. Y esto ocurre, ¿verdad? Esa evolución ocurre porque los organismos en ese proceso, algunos sobreviven y esos que sobreviven pues lograron adaptarse a ese cambio. Los que no sobrevivieron pues se extinguieron y ahí quedaron. Pero el que sobrevivió se adaptó, fue seleccionado naturalmente y evolucionó. ¿Está bien? Aquí les incluyo fechas importantes que están corriendo, tareas que ya han sido, ¿verdad?, trabajadas y discutidas en las dos clases anteriores. Les recuerdo siempre, ¿verdad?, que es importante entrar en esas tareas antes de la fecha estipulada. La tarea de los pocho expensa el 13 de abril. No lo deje para el 13 porque si yo lo pongo a cerrar a las 8 de la mañana,
usted no va a tener acceso y yo no voy a abrir la tarea porque la tarea va a estar en plataforma más de 14 días, o asegúrese de entrar a más tardar el día 12. Lo mismo con la tarea del logro de los huertos, que vence el 23, pero asegúrese de trabajarla por lo menos a más tardar el 22, porque si entra el 23 se arriesga a que la tarea cierre. La tarea del post-it, ustedes saben que se preparó como actividad de la Semana de la Ciencia. Una de las cosas que vamos a estar haciendo, ¿verdad?, es representando científicos, pues, para ver qué interesante es este quehacer. Cualquiera puede dedicarse a la ciencia. Usted lo que tiene que hacer es buscar una foto de un científico y recrear la misma con materiales de su hogar y me envía, ¿verdad?, ambas fotos, la que usted usó para inspirarse y la suya, con el nombre del científico, porque a veces no los conozco a todos. Luego está corriendo la tarea de los huertos, que es básicamente donde usted me presenta los logros que usted obtuvo. Esta tarea yo la expliqué, hay unas preguntas guías para el antes y el después, o sea, cómo usted se preparó y lo que usted logró. En esta tiene que incluir fotos. Yo le sugerí que lo podían trabajar en PowerPoint, en Word, pero si usted no quería, también se le dio la opción de hacerlo en cartulina. Y se explicó, si tiene duda, busque de referencia a la clase en la que trabajamos el proyecto de huerto. Y por último, ¿verdad?, menciono que durante la semana del 19 al 23 de abril se va a estar corriendo, ¿verdad?, lo que sería la Semana de la Ciencia. Tenemos un montón de actividades planificadas y las estoy buscando para, pues, enseñárselos. Nosotros en la Lino siempre nos esforzamos por desarrollar en los estudiantes esa motivación a las ramas de la ciencia. La ciencia es bien interesante, cualquiera de nosotros puede ser científico, y es algo accesible. Lo que hay es que, ¿verdad?, como dice ahí, descubrir o interesarse por. Pues la fecha para celebrar esta semana, la Semana de la Ciencia, es del 19 al 23 de abril. En esa semana hay varias actividades pautadas. La primera va a ser Si yo fuera científico, que es esa que les pedí. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad?, que usted se tira la foto donde representé al científico. Dato importante, se lanzó un reto, ¿verdad?, un desafío más allá, y es el siguiente. Todo estudiante, como tarea de todos los grados, lo tiene que hacer en foto. Pero si usted es tecnológico y lo quiere hacer en formato de TikTok, pues lo puede hacer en formato de TikTok. Es lo mismo, acomoda la foto en un TikTok y ya mismo les enseño un ejemplo. Otras actividades pautadas, obviamente esto es para competencias, porque todos van a competir. Están las ciberolimpiadas, que va a ser una actividad hecha en Kahoot, es que se va a utilizar con todos los grupos. Los proyectos de investigación ambiental, que aquí entra lo de los huertos, que como les he dicho siempre desde el inicio del primer semestre, yo voy a dar premios, ¿verdad?, a aquellos estudiantes que tengan logros significativos en el desarrollo de los mismos. El 22 de abril va a haber una actividad para divulgar el Día del Planeta Tierra. Y lo último, ¿verdad?, o el cierre, es esa entrega de reconocimiento donde vamos a hacer un servicarro y deseamos que participen, ¿verdad?, porque queremos verle la cara. Este semestre ha sido a distancia, ha sido bien difícil, nos hace falta vernos aunque sea de lejitos y hasta conocerlos, porque a veces conocemos su foto de perfil, pero no lo conocemos a usted si lo vemos en persona. Por eso es que se hace esto, ¿verdad?, para divertirnos, para amar la ciencia y para poder lograr un proceso académico interesante y divertido. Estoy tratando de buscar el ejemplo que tengo del estudiante que hizo el TikTok, pero parece que lo desaparecí. Míralo aquí. Este chico hizo a Thomas Edison en TikTok. Ese es Thomas Edison, el inventor iba a decir la tortilla, de la bombilla, ¿verdad? Y él se disfrazó de Thomas Edison, la foto le quedó espectacular y haciendo un TikTok colocó las dos. Quedó súper interesante eso. Anímense, todos lo tienen que hacer en foto, pero si usted tiene destrezas con el TikTok, motívese y conviértalo en un TikTok, porque sabemos que la mayoría van a estar participando de la competencia de fotos y solo algunos van a estar participando en la competencia, ¿verdad?, de los TikTok representando a un científico. Pues nada, se cuidan y hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana. Bye.